Como le digo, lo central en este caso, a mi entender, es que la sentencia del Tribunal de Trabajo es suficientemente explícita, aunque lacónica, en el sentido de que el trabajador, en ese entonces presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial, había tenido expresiones que calificaban como faltamiento grave de la palabra y que la libertad de expresión no amparaba estas expresiones. Trabajaba en la empresa Ceper Pirelli como electricista de mantenimiento. ¿Desde cuándo trabajaba en esta empresa? Desde el año 1976. Finalmente, señor Lagos, ¿qué le pediría usted a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Finalmente le pediría solamente, honorable Corte, la restitución de todos mis derechos, en la cual no he cobrado ni un solo centavo desde que me he despedido. Y soy el único trabajador, creo, en el país, de Perú, de que no ha hecho acceso a sus beneficios sociales. Y son 27 largos años, todo el tiempo que tiene. Y lamentablemente, en estas alturas, ya todo está. Bueno, espero que la Corte entienda, y gracias a Dios, que estoy sentado en este lugar. En 2017, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado peruano por el despido injustificado del señor Alfredo Lagos del Campo, vulnerando sus derechos de estabilidad laboral, de libertad de expresión, de libertad de asociación y en general de justicia debida. Todos esos derechos son reconocidos también en la Convención Americana de los Derechos Humanos y esta sentencia se volvió, se puede decir, histórica, ya que por primera vez se condenaba específicamente al artículo 26 de la convención que se mencionó, que habla de, y más bien establece, el compromiso que van a tener los estados parte para la garantización del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los laboradores. La resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que estableció su sentencia como una forma de reparación y en la cual ordenó medidas adicionales para reparación integral, pues considero que es adecuada y coherente con los estándares internacionales y nacionales, tanto de México como del país en el que ocurrió, de los derechos humanos y laborales. La razón específica por la cual tengo esta posición se debe a las medidas, como se ha dicho, implementadas a favor del señor Lagos del Campo, entre las cuales se abogó por la publicación por parte del Estado peruano de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en su diario oficial, así como pago compensatorio debido al daño material, siendo este daño en específico el lucro cesante por el despido, el cual consistió en una legítima pensión jubilaria, y por último la inclusión del reintegro de los gastos y costas, así como de los gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas, lo cual asegura que las víctimas no tengan que enfrentar cargos financieros adicionales en su búsqueda de la justicia. Dentro de los derechos vulnerados, en este caso tenemos el de la estabilidad laboral, protegido por el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, el cual ya se había mencionado antes. Este es el que volvió a este caso importante. La Corte determinó que el despido del señor Lagos del Campo fue arbitrario y vulneró su derecho a la estabilidad en el empleo. El siguiente es el derecho a la libertad de expresión, puesto que las declaraciones realizadas por Lagos del Campo, en las que denunciaba presuntas irregularidades por parte de la empresa, estaban amparadas por su derecho a la expresión libre. La Corte concluyó que su despido constituía una represalia por ejercer este derecho, violando el artículo 13 de la Convención Americana. Así también tenemos el derecho de la libertad de asociación. Como presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial, Lagos del Campo ejercía funciones representativas en defensa de los intereses de sus trabajadores. Su despido impidió el ejercicio pleno de este derecho, protegido por el artículo 16 de la Convención Americana. De igual manera, el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos también fue violentado, ya que el señor Lagos del Campo interpuso al menos 7 recursos, los cuales todos fueron denegados. El caso Lagos del Campo versus Perú viola varios principios fundamentales del derecho del trabajo. El primero de estos, el del derecho y deber social,
establecido en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, porque el despido del señor Lagos del Campo ocurrió como represalia por ejercer su función como representante sindical y defender los derechos de los trabajadores. Esto atenta contra la función social del trabajo, que no solo es un medio de subsistencia individual, sino también una herramienta para el bienestar colectivo. El segundo principio es el de la diferenciación del trabajo, establecido en el artículo 2 de la Ley Federal de, el Trabajo, porque no se reconoció la protección especial que debe de otorgársele a los trabajadores que ejercen funciones de representación sindical o de defensa de los derechos laborales. Este principio implica también que el trabajo debe ser tratado de acuerdo con sus características y el rol que desempeña en la sociedad el laborador. En este caso, el despido injustificado del señor Lagos del Campo por sus declaraciones en defensa ignoró la importancia de su papel como líder sindical, lo que atentó contra su estabilidad laboral y el derecho colectivo de los trabajadores a la representación, desprotegiendo un labor esencial de la justicia social en el ámbito laboral. El tercer y último principio fundamental del derecho del trabajo que se violó fue el de la estabilidad en el empleo, ya que el despido arbitrario de Alfredo Lagos del Campo atentó contra su derecho a la permanencia laboral, contrariado en las normas laborales y en México específicamente en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las causas justificadas para la rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón, protegiendo a los trabajadores de despidos injustificados. En este caso, la destitución de Lagos del Campo por sus declaraciones en defensa de los derechos laborales vulneró ese principio, pues no se basó en ninguna causa legítima establecida en la norma, sino en represalias, lo que atentó contra su estabilidad y permanencia en el trabajo. El caso del señor Lagos del Campo, de haber ocurrido en México, pudo haber tenido una resolución bastante diferente. Primero que nada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en su artículo 6 el derecho a la libertad de expresión, estableciendo que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Este derecho es fundamental y está protegido contra cualquier tipo de censura previa. Claro, se tendría que demostrar que lo que estaba diciendo este elaborador estuviera dentro de los parámetros de ese artículo. Segundo, tenemos que en la Ley Federal del Trabajo en México se establece en el artículo 47 las causas justificadas para la terminación de la relación laboral por parte del empleador. El despido de un trabajador por expresar opiniones relacionadas con asuntos laborales, especialmente en su rol como representante de trabajadores, podría considerarse un despido injustificado si no se demuestra una causa válida conforme a la Ley Federal del Trabajo. También tenemos el asunto de libertad de asociación y representación sindical. En la Constitución mexicana, en su artículo 123, en su fracción 16ª, se protege la libertad de asociación y la constitución de sindicatos para la defensa de los intereses comunes de trabajadores. Además, la Ley Federal del Trabajo regula los derechos y obligaciones de los sindicatos y sus representantes. Un despido motivado por actividades sindicales o de representación laboral podría ser considerado una violación a la libertad sindical y, por ende, fuera de la legalidad. Para los mecanismos de defensa y de protección del trabajador en México, se tienen instituciones como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que ofrecen asesorías y conciliaciones, así como representación legal gratuita para los trabajadores que consideran vulnerados sus derechos laborales. Un trabajador en la situación del señor Lagos del Campo en México pudo haber acudido a la Profedet para recibir apoyo legal y buscar la reparación correspondiente. Para acabar con la protección que el señor Lagos del Campo pudo haber tenido si su caso hubiera surgido en México, tenemos que la ley federal protege al señor con el artículo 2, el cual fue mencionado en los principios fundamentales. También el tercero, bis, que habla del hostigamiento, definiéndolo como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. El artículo 354, que reconoce la libertad de coalición de los trabajadores y patrones. El artículo 356, que define a los sindicatos como asociaciones de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Y el artículo 357, el cual establece que las organizaciones de trabajadores y patrones deberán de gozar de la adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto a las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento o administración.
Según la página oficial de la Organización Mundial del Trabajo, el país ha ratificado 82 convenios, el 67 de estos aún en vigor. La OIT trabaja con México desde 1955. Es una de las primeras agencias de las Naciones Unidas en llegar al país y ha ratificado con México 9 de los 10 convenios fundamentales de esta organización. Encontrados y de relevancia para el caso del señor Lagos del Campo son los convenios siguientes. El Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador de 1992, Convenio sobre los representantes de los trabajadores 1971 y el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981. También tenemos el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 1949. Y lo ha manifestado el propio señor Lagos del Campo, estos largos años han sido más de 26, para que pueda dilucidarse si es que ese acto de particulares del despido, que fue revisado por el se adecua o no a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado puede verificar por la simple cronología que el trámite ante la ilustre Comisión Interamericana tomó bastante más tiempo que el trámite en los procedimientos internos. Y esto es verdaderamente dramático, dado que, como se dice, justicia que tarda no sería justicia.